Hola, buenas noches. Por acá, bienvenidos a el Pisein Podcast, otro episodio más por aquí, un live. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde Medellín y hasta Argentina por acá con el hermano Jonathan de Marco. Un placer tenerlo por acá. Hace rato quería dialogar con él y por acá está. ¿Cómo va, Jonathan? ¿Cómo estás, Jimmy? Buenas noches. Un gusto, la verdad, estar en tu espacio. Gracias por la invitación. Contento. Qué bueno, Así que hermano. bueno, Sí, veremos qué sale de esta pequeña charla. esta pequeña charla, sí, vamos a estar dialogando sobre el mito, un tema que por ahí has compartido en tu canal, que has llegado a dialogarlo con Jonathan Ramos también y que pues he escuchado por ahí. A mí me gustan mucho los podcasts, soy bien amante de los podcasts, de todos los programas de todos ustedes, del círculo de amigos de Jorge, de Jonathan Ramos, de Burgueño, de ti, muchas cosas por acá, gente que bien preparada, entonces qué bueno, hermano, tenerte por acá. Bienvenido a este espacio y contanos de qué parte de Argentina sos vos, ¿dónde estás? Yo soy de Buenos Aires. Buenos Aires, no capital federal, sino la región de la provincia, de los alrededores de la capital. Eh, Sí, y bueno, nací acá, viví toda mi vida acá, 36 años en San Martín viviendo. San sí, Martín es el partido donde vivo. Así que, bueno, esa es la región. Después, bueno, no sé si quieres saber un poco, voy a una iglesia pentecostal. Estuve hace 3 años que estoy en esta iglesia. Estuve 20 años en los Hermanos Libres. No sé si conocés los Hermanos Libres. sí, he escuchado algo sí, Es una linda denominación también. Hay mucho bueno, de los 20 años que tuve, mucho para rescatar. Eh, claro, Buena teología, dentro de todo. sí. Ah, qué bien, hermano, ¿no? Excelente y varios, pues, compañeros que he entrevistado por acá, Argentina, un país muy bonito Mm, también. Qué bueno algún día la verdad que sí. poder visitar, probar los asados de allá que dicen tanto. Sí, el asado y el Ya, mate. sí, el mate ya tuve el privilegio de probarlo en una playa por acá de Colombia que estuve en un paseo y habían unos argentinos Ah, y mira. hicimos ahí amistad y probé el mate y chévere. A mí me gusta porque también me gusta la aromática, Mm. las aromáticas, el café, todo. Entonces fue bastante bueno ahí con la bombilla y probando el mate. Chévere. Sí, yo no Pero soy tan matero, ¿eh? Soy argentino, pero no soy tan acompaño más bien. sí, Yo soy más del mate cocido, ¿eh? mira. Mira, sí, interesante. Sí, me contaban ellos también que hay gente que, por más argentinos que sean, hay argentinos que no les gusta el mate, y es cierto. Como acá en Sí, Colombia, el café, y hay gente, por ejemplo, a mi esposa, el café, el olor simplemente, pero no soporta el mira, café. pasa, pasa. Sí, eso suele pasar. Entonces, bien interesante eso. Bueno, hermano, entonces entremos por aquí al Bien. tema para que nos ilustres ahí con lo que conoces hasta el momento y quise charlar contigo en un principio el tema del mito, que me parece bien interesante. Eh, una vez estuve desarrollándolo también pero como desde otra perspectiva con Jesús Mendoza, que tú también has dialogado con él, Mm. eh, el tema del mito, porque para mí que apenas voy conociendo algunas cosas, leo y bueno, yo llevo ya alrededor de 5 años y medio en el Evangelio y pues hasta ahora es como que uno empieza a estudiar, a mirar más cosas porque
he dicho en otros programas que la fe, en un principio comenzando, es una fe más, pues es ese fervor, ese amor, ese enamoramiento hacia el Señor. Entonces está uno en el tema de la oración, de descubrir cosas, no sabe uno el tema de denominaciones, o sea, desconoce uno un montón de cosas, porque hasta ahora se va comenzando. Entonces ahora que uno va avanzando y estudiando su fe, sabiendo qué es lo que tiene la fe de uno, entonces se topa uno con muchas cuestiones y entre esas está el tema del mito. Entonces uno ve el tema del mito, normalmente, lo digo yo, uno lo asocia cuando llegan, por ejemplo, los ateos pop, por decirlo así, que dicen la Biblia es un mito. O sea, ese libro está lleno de mitos, de fábulas, de mentiras, de fantasías, que para esta época pues no aplican. Ese tema es algo mitológico, entonces cogen esa palabra de mito como que le dan otro significado. Y lo digo por mí, estoy seguro que mucha gente también le debe acontecer lo mismo al escuchar mito, es fantasía, es mentira, es algo que está desfasado. Entonces, ¿qué podemos decir, hermano, en sí el mito? ¿Qué es mito? ¿Qué importancia tiene dentro de la Biblia y dentro del Evangelio? Que nos cuentes de la postura que tú has estado estudiando hasta hace poco. Bueno, la verdad que vamos a empezar por el principio, ¿eh? No soy filósofo, tampoco soy teólogo, en realidad soy un cristiano común y cualunque, que sí está interesado en estos temas y trato de abordarlos, de profundizar, de ahondar lo más que puedo en la medida de que los tiempos y la vida me lo permite, ¿no? Y Dios, obviamente, en su soberanía. Pero sí me he metido a ver el tema del mito porque vos sabés que cuando yo conocí al Señor, bueno, como conté, perdón que va a ser un poco larga la cosa, ¿eh? No, dale, Que se antes eso entienda. es lo que quiero. Te di la introducción para que Dale. nos ilustres ahí, dale, brother. Más lueguito que vayas terminando así, alguna preguntita por ahí. Pero dale, Dale. dale. Igual vos preguntabas, parame, lo que veas me decís. Claro, claro. Te paso a introducir. ¿Por qué? Porque yo conocí en Los Hermanos Libres el estudio de la Biblia, que es una muy buena denominación. Yo siempre digo, lo mejor que te puede pasar es conocer al Señor en una iglesia de los Hermanos Libres, porque te tiran la Biblia por la cabeza, se estudia mucho la Biblia desde una perspectiva sistemática, etcétera. Pero digo, siempre lo peor lo que te puede pasar es quedarte, porque hay una limitación ya teológica y estructural que no te permite desarrollarte, por ejemplo, en estos temas. Porque se los ve un tanto negativos. Eh, entonces, lo que me pasó a mí es que yo era creacionista de la Tierra Joven cuando conocí al Señor, o me educaron en esa interpretación de la Biblia, de Génesis, y en el literalismo bíblico, básicamente. Entonces, yo pensaba que los mitos eran algo malo, y que la Claro. Biblia era algo verdadero, completamente, ¿no? Pero con los años y con el estudio, y no específicamente de los mitos o del literalismo, sino principalmente de la bibliología, pero en términos de qué significa la palabra de Dios. Yo comencé con ese estudio, ¿no? Y eso fue lo que me abrió un panorama completamente diferente al entender qué era la palabra de Dios en la Biblia, ¿no? Eso me abrió el panorama, porque me di cuenta que el término palabra de Dios excede las escrituras. Es decir, la definición de palabra de Dios no son las escrituras. La palabra de Dios es lo que Dios dice. Y eso se ve manifestado en toda la Biblia. No voy a profundizar, después profundizamos un poquito ahí si quieres. Pero Sí, al abrirse ese panorama, se me fue el literalismo, se me borró el literalismo de mi estructura interpretativa. No de golpe, sino paulatinamente. ¿Por qué? Porque empecé a darme cuenta que Génesis 1,
que Génesis 2, que Génesis hasta el 11, que es lo que típicamente hoy en una teología un poco más intermedia se le llama mito-historia, tenían mucha relación dialéctica con escritos sumerios, con escritos egipcios, con el mundo antiguo, con escritos babilónicos, y cuando empecé a atar esos cabos y me di cuenta que el Antiguo Testamento no puede ser un escrito compilado más allá del siglo V antes de Cristo, sí puede haber obviamente una fuente, como puede ser un libro de Moisés, o un libro del pacto que se dice en la propia Biblia, ¿no? El libro del pacto, que es lo que probablemente Moisés haya escrito, y posiblemente eso sí venga del siglo XIV, por ahí antes de Cristo, o algo así. Cuando me di cuenta de esas fechas, de que lo que conocemos como Pentateuco es una construcción teológica que viene ya más a partir de entre el siglo VII y el siglo V antes de Cristo, me empecé a dar cuenta que los escritos sumerios, sobre todo, que tenían los elementos mitológicos, o los mitologemas se dicen también, los elementos mitológicos como el árbol de la vida, como el arca el arca para la salvación de la inundación, el diluvio, la serpiente que habla, un fruto que aparenta ser que aparenta ser malo. Bueno, así un montón de elementos que están en las primeras narrativas, ¿no? Y entonces, evidentemente, la Biblia estaba respondiendo a estos mitos, ¿no? Estaba inspirándose o tomando, no copiando, sino tomando, o respondiendo a esa perspectiva sumeria, babilónica. Y es ahí donde me empecé a atar los cabos. Esto después se puede debatir, se puede discutir, podés no estar de acuerdo tranquilamente, Jimmy, no hay problema Claro, con eso. sí, no. Pero es mi perspectiva a lo que yo llegué hoy. Me di cuenta que en principio los primeros capítulos de Génesis intentaban contextualizar toda la historia de Moisés, básicamente. Para eso tenía que hablar de sus genealogías, los patriarcas, etcétera, ¿no? Y responder a todo lo que era la cosmovisión babilónica. ¿Por qué? Porque en el siglo V antes de Cristo, los judíos empiezan a reconstruir su ciudad, su templo, y habían sido liberados de un cautiverio que habían tenido en Babilonia, por lo cual tenían un caudal teológico babilónico con el que no estaban de acuerdo y al que iban a responder para fundar nuevamente su comunidad y su ciudad y su poder político, su estructura social. Entonces ellos salían de un contexto y tenían que responder a ese contexto necesariamente. Entonces ahí me di cuenta que podía llegar a ser que la Biblia no es que sea un mito, que tenga mitos, sino que responde con mitos a los mitos. Ahora, esto no quiere decir que no haya habido un primer ser humano, el que podamos representar con la figura de Adán, que no haya habido una caída moral del hombre, que representamos con el tomar el fruto del árbol de la vida, del árbol del conocimiento, desobedeciendo a Dios. No quita que no haya principios malignos que nos inciten al mal, como la serpiente. No quita que no haya habido una gran inundación, de la cual el hombre se salvó con un arca. Bueno, no quita un montón de cosas que probablemente sean históricas, pero no necesariamente literales, como están en la Biblia, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que empecé a atar. Entonces, eso me devolvió una definición de mito a mi estructura de pensamiento que ya no era peyorativa. Ya el mito no es peyorativo porque la Biblia lo utiliza. Entonces ahí empecé a indagar un poco en el sentido del mito, la función del mito en las sociedades antiguas, y me di cuenta que el mito en realidad
era algo bueno, era algo que porque básicamente los mitos son narraciones de tinte simbólico, alegórico, que intentan ser almacenes de sentido, de valores, de información que la sociedad y las comunidades necesitan para poder educar a sus hijos, para poder eh, transmitir los valores y los principios con los que la sociedad se construye, con los que cada comunidad se construye, y así poder funcionar como sociedad. ¿Por qué? Porque en la antigüedad no existían determinadas herramientas como tenemos hoy, que es, por ejemplo, una ley. No existía una tabla con cosas que uno debe hacer y que no debe hacer en la antigüedad. Y el hombre muy primitivo, el hombre muy arcaico, y acá ya estoy hablando, ya estoy denotando, digamos, que acepto que posiblemente la evolución o la teoría evolutiva tenga algún grado de verdad respecto a qué aconteció en la antigüedad para poder, para poderse ejecutar la biodiversidad que hay en el planeta, ¿no? Y esto no quiere decir que Dios no exista o que Dios no sea el creador, ¿no? Al contrario, Dios tiene que haber determinado ese proceso porque es imposible que ese proceso suceda. O sea, es posible, pero es tan improbable que es una maravilla, que es un milagro básicamente, ¿no? Claro, no puede ser del azar. O sea, No, no, no. claro, En claro. ese sentido, el azar tiene que estar determinado porque es imposible, es improbable justamente el grado de probabilidad que sucedió. Ahora, me olvidé el punto al que iba. Bueno, Sí, la cuestión es que, a ver, sí, que no necesariamente es que Dios no exista, pues no, pero no, por lógico, tema claro, evolutivo, sí. claro. Entonces, el punto es que, ahí está, ahí me encaminé de vuelta. ¿Qué pasa? Al venir nosotros, al existir el hombre a partir de la evolución, no sabemos cuál es nuestro ancestro, digamos, común con ciertos animales, pero lo cierto es que tuvimos que aprender a hablar. Y cuando aprendimos a hablar, no teníamos miles y miles de palabras como tenemos hoy, miles y miles de conceptos como tenemos hoy. Teníamos un lenguaje muy reducido. Teníamos conceptos e ideas muy antiguas, muy precarias y muy pocas, porque el cerebro, el lenguaje, se va desarrollando en conjunto. Entonces, ¿cuál era la herramienta para poder transferirnos valores e información cuando el hombre era muy primitivo y muy arcaico? Bueno, las historias. Y por eso los elementos naturales y cosas cotidianas como ciertos animales, las plantas, los árboles, el agua, el fuego, cosas elementales para nosotros, que por ahí nosotros no podríamos hoy, la mente moderna no podría asociar el fuego con un significado trascendental. Le cuesta mucho y le parece supersticioso. Pero en la antigüedad no tenían el conocimiento científico que tenemos hoy y por lo tanto el fuego era algo asombroso que simbolizaba muchas cosas. Representaba la protección, porque ellos hacían fuego y los depredadores huían ante ese calor. Entonces el fuego les representaba la salvación. Bueno, las lluvias, bueno, todos los ciclos naturales, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El hombre antiguo, de todas esas experiencias naturales que el hombre vive, eh, les daba un significado trascendental y las usaba como elementos simbólicos para transmitirse información, para transmitirse ideas, y a partir de ahí se fueron desarrollando historias en los cuales los valores y los principios de la comunidad se van asentando, que es muy similar a, por ejemplo, las historias que tenemos en la Biblia. No sé, por ejemplo, la vida de José. O sea, ¿qué te transmite la vida de José? El temor de Dios, la reverencia, la santidad, la justicia, el no robar. Bueno, así como la historia de José te transmite todos esos valores, un mito, una historia, te transmite otros valores. Y a partir de esos valores, que se van contando de generación a generación, se va construyendo la sociedad. Entonces, parece muy lógico que tenga que haber un desarrollo del mito
que después va a empezar a tornarse en otra cosa a causa de que se va ampliando el lenguaje, a causa de que el conocimiento va aumentando, hay nuevas ideas, y bueno, ahí se llega a la instancia de la sabiduría, ¿no? Del conocimiento, el conocimiento práctico moral, ya con un grado de desmitologización. ¿Qué quiere decir? Quitándole Claro, algunos rasgos que tienen que son más simbólicos y se asocian con lo trascendente, eh, para volver estas historias o principios un poco más evidentes a lo que el hombre necesita vivir. No sé, por ejemplo, tenemos un libro como Eclesiastés, como Proverbios, que son libros sapienciales, básicamente, ¿no? Que no te narran historias de cosas trascendentales, sino que son, tienen significados muy terrenales, básicamente para el hoy, ¿no? Lo que no quita que no haya una trascendencia. Pero la trascendencia va a abordarse como en otra área o desde otra perspectiva ahora, porque ahora tenemos disociado el aspecto moral del aspecto trascendente. Y bueno, también pasa con la parte religiosa, política, digamos. El hombre en un momento desarrolló la ley, pudo establecer socialmente cuáles eran los principios sin necesidad de eh, tener que contar una historia, pero sí tenía que justificar esa ley, porque si no, no tenía sentido que la gente la cumpla. Entonces se requirió la parte mitológica o narrativa para contar cómo se justifica la ley, que es la ley de Hammurabi, por ejemplo, que dice que la propia estela de Hammurabi dice que Marduk se la dio al rey Hammurabi en una cima de una montaña, sentado en un trono y parado los pies sobre una plataforma de zafiro. Y vos te vas a poner a leer después en Éxodo, en Deuteronomio, los relatos de Moisés, y te vas a dar cuenta que Jehová también se para sobre una estela de zafiro cuando habla con él en el monte. Y el zafiro es la piedra babilónica, esa piedra azul, ¿no? Entonces ahí empecé a atar los cabos y me empecé a dar cuenta cómo es el proceso de social, político, digamos, de cómo se construyó la parte, digamos, legal en los pueblos. Y bueno, esos escritos que ahora son leyes, están justificados en un Dios, porque si son mis escritos, o sea, si son mis leyes, ¿qué sentido tiene que yo se le imponga a los demás? Ninguno. En cambio, si Dios, que es un superior a nosotros, es una autoridad por sobre todos, viene y nos dice, ustedes tienen que hacer esto, esto está justificado y todos nos tenemos que someter a eso. Entonces, bueno, el faraón era Dios. El rey Hammurabi tenía la ley que le había dado Marduk y Moisés tenía la ley que le había dado Jehová. Entonces, así se empiezan a justificar en los pueblos la ley, política y religiosamente. Eh, sí. bueno, hasta ahí más o menos creo que es un pantallazo de lo importante que es el mito y lo importante que es la desmitologización también a lo largo de la Claro, historia. Ahora, que quede bien claro que esto no quiere decir que Dios no obre en el mundo, que Dios no tenga una voluntad para nosotros, eh, no, que el pecado no sea pecado, que el evangelio no sea evangelio, claro, sí. etcétera, ¿no? Ahora, pues, si Porque querés, podemos hablar un poquito más de cómo engranamos exacto. toda Sí, eso, esa. hacer como esa claridad, porque quizá la gente que escuche pensará, pero y hay mucha gente que se va del otro lado. Pues tengo amigos y conozco gente que ya al estudiar estos temas, obviamente como personas, como seres humanos que somos, cada quien somos tan diferentes y cada cabeza es un mundo. Entonces hay mucha gente que cuando estudia estos temas se van es del otro lado, allá un agnosticismo, un Mm, ateísmo, a decir no, pero es que esto es una copia de la copia, no sirve. Entonces ahí vos lo,
lo encaminas desde otra perspectiva, no quitándole esa parte divina al mensaje, saber que detrás de eso también está esa presencia de Dios que está actuando de cierta manera. Antes de continuar ahí, un saludo a los que están ahí observando. 3 personas ahí. Un saludo al hermano Bolívar de Apelando a la Biblia, el hermano que también ha estado con nosotros por acá en el programa y manda saludos. Y bueno, a todos los que por ahí estén escuchando, un saludo y bienvenidos. Entonces, es eso, sí, muy interesante hasta ese punto y ya seguir desarrollando ya desde, como dices, desde el lado del evangelio, mirarlo también. Y hay una pregunta que también observando uno de tus videos me pareció interesante y es que quiere decir que el mito se convirtió en logos, siendo Jesucristo el logos. Entonces, ¿qué puede decir uno ahí ya esa parte del mito? Porque es bien interesante eso. Cuando se habla de la Biblia y como al principio decía, que lo asocian con mito, pero como algo fantasioso y que no es cierto, es más que todo como que lo llevan al Antiguo Testamento, la parte del Antiguo Testamento que es donde hay las historias más así todo. Pero ya entonces comentanos, desarrollanos ahí ya en la parte ya del Evangelio como tal. Bueno, antes de hablar del Evangelio tenemos que hacer una previa también, ¿no? A ver, el mito para la gente antigua era su verdad. Eso creo que hay que tenerlo claro. El mito era su ley, por decirlo de alguna manera. Era su evangelio. Era su narrativa que le explicaba la vida y que le marcaba el camino a seguir. Ahora, a lo largo de la historia, los mitos van compitiendo también, ¿no? Y se van construyendo y se van mejorando y van cambiando. ¿Por qué? Porque hay mitos que al hombre no le sirvieron. ¿Por qué? Porque por seguir esos mitos vivía menos eficientemente y gente moría más. Y hay mitos por los cuales el hombre se fue salvando. ¿Por qué? Porque el seguirlos les dio una... y vivirlos les trajo a su comunidad, a su sociedad, un poco más de bienestar que otros. Entonces, lo mismo pasa con las leyes. Por ejemplo, nosotros acá en Argentina estamos en una transición paradigmática respecto a la óptica política, donde se está pasando de la izquierda a la derecha, básicamente, ¿no? Pero Sí, sí. vos fíjate que las políticas afectan la sociedad a tal punto de, mirá, fíjate Venezuela, o sea, se fueron 8 millones de personas, mucha gente en la pobre, indigente, mucha gente, mucha mortalidad a causa de que muchas enfermedades no se pueden atender, etcétera, ¿no? Entonces, la narrativa del gobierno de turno es mala y por lo tanto, no es, al ser mala, no es eficaz, no funciona y por lo tanto, tenemos que decir que es mentira. ¿Por qué? Porque algo que es verdad tiene que producir el bien. Entonces, entendiendo eso y entendiendo que las culturas van dialogando mitológicamente, por decirlo de alguna manera, y se van desmitologizando también, es que llegamos a la previa del siglo I, donde los judíos ya están asentados de nuevo con una ciudad más o menos reconstruida, pero están sometidos por el Imperio Romano, que también tenía sus mitos, su política, sus justificaciones a su ley y a su imperialismo, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, en la Biblia se nos cuenta, ¿no? A lo largo de toda la historia, los judíos siempre fueron perseguidos, siempre todos los pueblos tuvieron encasillados
con ellos y todos los pueblos los quisieron aniquilar. Creo que hay Sí, sí. una razón soberana de Dios para eso, ¿no? Pero bueno, lo real es que hoy los judíos son muy pocos porque están todos dispersos, nadie sabe si tiene descendencia judía o no, son muy pocos los que saben. Pero evidentemente se han ensañado los pueblos con el pueblo judío por alguna razón. Evidentemente el pueblo judío tenía mitos, vamos a decirlo así, y una ley que era beneficiosa para el desarrollo humano y proliferaba su religión, su forma de vida. De hecho, cuando uno empieza a comparar un poco la ley en Egipto, en Sumeria, en Babilonia y con la ley de Moisés, puede notar que hay muchos avances en la ley. No es perfecta la ley de Moisés en el sentido de que si la aplicáramos hoy sería básicamente un desastre social. Sí. Pero para la época era algo renovador, era algo paradigmático, que mejoraba la higiene, que mejoraba las relaciones personales, que mejoraba la riqueza en la sociedad, Moralmente. etcétera, ¿no? Moralmente, etcétera. Entonces, evidentemente, había una verdad, hay una verdad ahí en el pueblo judío que choca con las diferentes historias y narrativas de los demás pueblos. Pero el punto es que en el siglo I, bajo el Imperio Romano, y ya con una teología, porque ya ahí ya hay un desarrollo teológico, los libros apócrifos evidencian una escritura así, más fantasiosa, más ficcionaria, por decirlo así, de tinte mitológico también, pero que transmiten verdades, que transmiten tipología, y eso es lo que se hablaba en el momento. De hecho, los escritos del Qumran, que se descubrieron hace muy poco, arrojan un montón de luz sobre la teología del siglo I. El libro de Enoch, por ejemplo, y un montón de libros apócrifos que, por ejemplo, mencionan al Hijo del Hombre, como lo mencionaba Jesús, y Exacto. Jesús se asocia a esa figura del Hijo del Hombre, ¿no? Porque el Hijo del Hombre era una figura que estaba en Daniel, que estaba en Enoch, y Jesús dice, yo soy esa persona, ¿no? Eh, pero desde la mitología, desde un estudio mitológico, uno dice, bueno, no necesariamente Jesús dijo que eso era profético y que él era el Hijo del Hombre, sino que los valores, la autoridad, la misión, el propósito que el Hijo del Hombre tiene en esa literatura es la que yo estoy teniendo, dice Jesús. Es como si yo usara una película de, no sé, de Volver al Futuro, y no sé, por ejemplo, no sé si la conoces, Volver al Futuro. Sí, claro, claro, cómo no. Y te digo, Sí, bueno, yo soy Marty o yo soy el Doc, ¿entendés? Yo soy el Doc en ese sentido. ¿Por qué? Porque tengo el propósito de ayudarlo científicamente a Marty a que solucione los problemas. Entonces, bueno, básicamente se hacen todos esos juegos y se empiezan a aplicar títulos que son de escritos que tienen que ver con la ficción a las personas históricas. Por ejemplo, el César también decía que era el hijo de Dios, el Quirios. Algunos generales romanos han ascendido entre las nubes como Jesús, y en relatos que son anteriores al siglo I, o sea, al nacimiento de Cristo. Entonces se empieza a ver un montón de figuras en la Biblia que se las impone a personajes históricos. ¿Para qué? Para decir, bueno, esta autoridad, esta verdad o este propósito que tiene tal persona o tal personaje en los mitos, en realidad históricamente lo tiene él. Por ejemplo, Elías. Elías dice que fue ascendido a los cielos en un torbellino, ¿no es cierto? sí, Enoch sí. también, Enoch también se lo llevó Dios porque era justo. Fíjate que Enoch, bueno, no sé si lo hablaste con Jesús Mendoza, pero el séptimo rey sumerio también es ascendido al cielo, es educado por los dioses y es traído de vuelta a la tierra. Eh, No, esa parte no la... bueno, cuando ves la vida de Enoch y la vida del séptimo rey sumerio son totalmente paralelos.
De hecho, es el que ejecuta el calendario solar de 365 días y Enoch vive 365 años. Bueno, Elías también es un ascendido. ¿Por qué Elías es un ascendido? Bueno, porque Elías es el modelo de profeta. Y la ascensión es una exaltación de parte, es una exaltación divina, es una, una especie de, no de referencia, sino de aval divino respecto de lo que hizo la persona, ¿no? Pero vos fíjate que después que es ascendido, en el libro de Reyes, en Crónicas, 8 años después de que Elías es ascendido, aparece de vuelta. ¿Cómo puede ser? Mandándole una carta a un rey que estaba haciendo macanas. Sí, sí, Esa parte se la comió el escritor de Crónicas, no. Es que no tiene en cuenta eso. ¿Por qué? Porque en Reyes es necesario elevar la figura de Elías porque él es el modelo de profeta. Sin embargo, posiblemente nadie sepa cómo falleció, cómo murió o haya desaparecido. Eso no quiere decir que no haya ido al cielo. A ver, que se entienda eso, ¿no? Porque nosotros, el cristiano cree que muere y pasa a otro plano, a una eternidad con Dios, ¿no? Que es ese cielo, en la antigüedad también se proyecta, también es hipotético. Dice, bueno, el sentido de la vida no puede quedar acá nada más. Entonces uno se proyecta después de la muerte. Nadie que crea en Dios eh, va a estar seguro de que la vida se termina con la muerte. ¿Por qué? Porque no puede haber Dios creado los sentidos y la realidad y los valores que vemos para que duren un rato nada más, porque en la eternidad es un rato la historia de la humanidad. claro. Y la historia de la humanidad me refiero a la historia del universo en realidad. Entonces uno proyecta, hipotetiza respecto del futuro. No puede quedar el futuro vacío de significado si existe un Dios que le da significado a las cosas. Entonces de ahí parte de esa razón, parte nuestra hipótesis del cielo. Y por lo cual vamos a ir desarrollando cómo va a ser ese cielo y cómo va a ser el significado en el futuro. Y lógicamente que va a estar lleno de amor y de bondad, porque son los valores que hacen funcionar bien a la sociedad. Qué pena, Eh, te interrumpo ahí vale. un poquito y preguntar cómo decir, o sea, esa explicación tiene sentido y no necesariamente como estábamos hablando es el hecho de negar lo divino, pero uno que puede decir ahí de no caer quizá y no sé a ti cómo te ha pasado y cómo lo vas desarrollando el tema de pronto no desmitologizar el relato, de no quitarle ese tinte divino, maravilloso que sabemos que las iglesias Hmm. de ahora, pues obviamente con la modernidad y con el acceso que tenemos a la literatura en un instante, hay mucha gente que se ha preparado y pues vamos en un avance y yo soy un creyente de la cuestión de que eh, la teología, eso también lo hablé con Jesús Mendoza, que la teología va en desarrollo, es un desarrollo, lo mismo cuando viene Cristo y va al proceso, vemos cómo es un desarrollo, que eso es lo bonito de Dios, que es por procesos, Hmm. cada accionar. eh, pero entonces es eso, vemos obviamente en muchas iglesias se tiene el concepto de eso maravilloso, de saber, de pensar de que Elías, de que no literalmente fueron levantados y que incluso la gente ahora que está con el tema de la ufología y eso lo asocian con una nave que lo tomó y se lo y cuestiones así. Entonces, ¿qué puede decir uno de eso ya en la cuestión de no desmitologizar el relato ahí Bueno, como tal? Que sí. Sí, yo creo que este tema de la ufología y todo eso, bueno, es muy actual, pero también es muy antiguo, porque evidentemente, no sé, el libro de Ezequiel, para los ufólogos les encanta porque ah, tiene todos los sí, simbolismos, toda la narrativa de que parece un ovni, ¿viste?
Pero creo que, bueno, esas experiencias vienen de antaño. Y también vinculamos los demonios y el mundo espiritual a todo ese mundo. Pero bueno, no te puedo realmente desde mi posición, ¿no?, subjetiva, darte una explicación a todo eso, porque no he vivido ciertas cosas. Pero sí creo que el tema de las experiencias, de las visiones, de los sueños, en relación a todo este fenómeno ovni, creo que para mí tiene mucho que ver, ¿no? Pero no te podría ahondar mucho porque no tengo posiciones como definidas respecto a eso. Pero bueno, Claro. volviendo al otro, y antes de responderte un poco el tema de la desmitologización en cuanto a mi fe actual, eh, eh, puntualicemos bien sobre el mito y el evangelio, que no llegué a esa Sí, parte. exacto. Evidentemente todas las culturas, por imponer una ley, han descubierto que hay cosas malas en la vida, que hay cosas que no tenemos que hacer, ¿no? Y justamente es el concepto del pecado ese, que básicamente está en todas las religiones, hasta en las religiones ateas, quizás como el hinduismo, que no creen en un dios, o el budismo, que no creen en un dios específico, personal, digamos, aunque tienen ciertas ramificaciones en las que hay dioses, pero fíjate que ellos apelan al concepto de karma y todo eso. Ujú. Pero puede ser analogado en algún sentido, en algún punto. Pero el punto es que el pecado es eso que nos genera culpa, es eso que nos trae consecuencias a la vida, y hay que abordarlo de alguna manera. Y es el gran problema de la humanidad, básicamente. Porque el pecado es el que destruye a la sociedad, es el que destruye la vida, es el que te lleva a la muerte más rápidamente, el que muchas veces te produce enfermedades. Eh, no estoy haciendo apología al pensamiento de que pecar te enferma, aunque ciertas veces seguro que es así. Pero a veces Sí, las y enfermedades vienen por una cuestión no, natural. eso, no porque se envíe el castigo, sino porque es un pecado, se incurre en la práctica y eso pues acarrea consecuencias. Claro, Se puede ver de exactamente. esa manera, Ahora, claro. antropológicamente hablando, psicológicamente hablando, bueno, las ciencias fueron abordando todo ese tema, y fueron dándose cuenta de muchas cosas, por lo cual ya el tema de pecar te trae un castigo, se dejó de ver así, digamos, ¿no? O una consecuencia, se dejó de ver así, aunque la hay. No sé, fumar te puede causar cáncer, aunque puedes estar toda la vida fumando y no tener cáncer. Que conozco gente Sí, que deja yo de fumar y también se muere porque deja de fumar, pero si seguía fumando, seguía viviendo, ¿eh? conozco casos así también, tremendo, sí. Ahora, no por eso vamos a decir, bueno, muchachos, fumen lo que quieran, no. Hay que cuidar el Eh, cuerpo. ujú. Entonces la ciencia ha abordado esto y en la medida que la ciencia ha abordado este problema, se fueron desasociando los demonios a las enfermedades y los pecados a las enfermedades. Pero lo que sí es cierto que la mayoría de los pecados traen consecuencias, a veces físicas, y este es un problema que el hombre tiene que solucionar. Para solucionar este problema justamente viene la ley, vienen los mitos, y evidentemente hay un problema también que estas leyes y estos mitos no han solucionado, que es el problema de la culpa y de lo trascendente en la vida del hombre, ¿no? Y es ahí donde aparecen los sacrificios en la antigüedad, donde uno empezaba a hacer rituales y a hacer cosas para sopesar la culpa y alivianarse emocional y psicológicamente. Pero ¿qué pasó? Sí, Los rituales se hacían con humanos, con niños también. Después, en el pueblo judío, fíjate este avance, Dios le dice, no maten más niños, no maten más personas, maten animales nada más. Mientras que en los demás pueblos seguían matando gente. Entonces vos fíjate el relato de Abraham, cuando manda al ángel a detener el cuchillo de él, Abraham estaba totalmente convencido de lo que tenía que hacer, que tenía que matar a su hijo, y eso era algo que estaba perfecto para él. O sea, a él no le causaba ningún asombro eso, porque todos los pueblos hacían eso. Lo sí, loco será para Abraham fue que no práctica. lo haga, que el ángel le diga, che, pará, no lo hagas.
¿Cómo que no lo hagas? Sí, lo que hace todo el mundo. No, no lo hagas. Vos fíjate, es al revés la historia. Sí, Entonces, bueno, llegando a Jesús, fíjate qué es lo que hace el cristianismo. Dice, basta de sacrificios animales. Ahora hay un sacrificio humano, divino en realidad, no humano, que vale para todo el mundo y para todas las culturas. Porque acá hay una noción integrativa, ecuménica, en el sacrificio de Cristo que es para todo el mundo. Porque el judío, aunque Dios lo había en algún sentido revelado en la antigüedad, al decirle a Abraham que iba a ser de bendición a todas las naciones, estaban negados a esa realidad. Porque las demás naciones paganas eran impías. O sea, mejor si no les llega la bondad de Dios y el perdón de Dios para ellos. Pero no. En el cristianismo, esa realidad que se le promete a Abraham, que vamos a decirlo en lenguaje desmitologizado, que el hombre entiende que es para todos, que es una revelación para todos y una gracia para todos, es más patente en el cristianismo. Y por eso los gentiles, a través del mensaje del Evangelio, van a ser como más receptivos y más receptores de este nuevo mensaje, ¿no? Que empiezan a predicar los apóstoles. Y el problema de la culpa acá, más o menos se trabaja de la misma manera que en el judaísmo con los sacrificios judíos. Ahora, la culpa se va porque hay un sacrificio, hay una justicia divina que es para todos. Y es la sangre del Cordero, que es Cristo. Ahora, hoy, evidentemente, esa persona, ese sacrificio, tiene que ser de un ser justo, un ser eterno, porque la ley es eterna, la ley de Dios. Bueno, todo el trasfondo de la justificación y la expiación que más o menos, sobre todo los reformadores más conocen, ¿no? Pero el punto es, ahora en el Evangelio, Jesús, la persona de Cristo, es la que nos hace de nexo con Dios. Ya no necesito de un animal, o de un sacerdote, o de un templo. Todo está en una persona. Y exacto. el hecho de no necesitar un ritual, el hecho de no necesitar un sacerdote, de no necesitar una ley para poder expiar mis culpas, y que solamente por el hecho de poner mi fe intelectual y obviamente práctica, pero se empieza por la fe siempre. Sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe es imposible levantarse a la mañana. Ahora la culpa se borra con un simple acto intelectual, de asentimiento y del corazón, ¿no? Obviamente. Entonces, Claro, traer eso, viene a traer perdón para todos los pecados y para todas las personas. Y ese es el mensaje que los cristianos empezaron a transmitir, y que, desarrollándose un poco más racionalmente, se va produciendo la ortodoxia, y ahora el Evangelio, como mito, porque es la verdad del cristianismo, le empieza a ganar a los demás mitos del pueblo, del Imperio Romano, de los griegos. Está bien que los griegos le hicieron así a Pablo, porque no les claro. gustaban las ideas, Qué pero pena, Europa. hay, sí, hay antes de, qué pena y te interrumpo antes de que ya abarques bien la parte del Evangelio como mito y esto. Una pregunta y antes de eso, por acá dice otro punto de vista, no me sabía eso de Abraham, todo por no leer. Sí, eso pasa, la verdad que es bien interesante cuando uno va descubriendo ciertas posturas y eso, y como sabemos, pues obviamente no vamos a estar de acuerdo en todo, hay cosas pues que obviamente uno todavía tiene sus sesgos, obviamente, nosotros como personas tenemos nuestros sesgos, tenemos nuestras posturas y eso está bien porque hay... Hay una frase muy interesante que dice en su intro por ahí Jonathan Ramos que dice, si todos pensáramos igual, eso quiere decir como que nadie en sí Nadie está estaría pensando. pensando. Entonces es bien interesante eso.
Entonces me llama la atención, se me vino a la mente y no sé si tienes ahí una respuesta para eso y pues si no, normal, ya que hablábamos del tema de la ascensión y ya como lo explicaste de esa manera, tú en lo personal, ya viéndolo como Jesús, como o sea, lo tienen literal en que el Señor ascendió, porque para alguien entonces diría, si él me está explicando de esta manera el tema de Elías o Enoc, que se veía esa jerarquía como profeta y que esto, a mí se me vino la pregunta, no sé si a otra persona ya el Señor Jesucristo como tal al momento de su resurrección y ascensión, uno qué podría decir ahí brevemente, ¿qué dirías Sí, vos? bueno, a ver, mi respuesta siempre es afirmativa, ¿no? O sea, para mí Jesús es ascendido, pero Ah, ah, te la digo en el lenguaje mitológico, porque yo no puedo negar, desde mi teología yo no puedo decir, no, Jesús no fue ascendido, porque el relato dice que sí. sí, Tampoco tremenda te herejía, niego, y sí, ya. claro, claro, exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque eh, está bien, puedo decir, en términos empíricos, no creo que el cuerpo de Jesús haya levitado, cruzado el cielo y desaparecido. Yo no creo eso personalmente, pero sí creo en la ascensión, en términos de lo que quiere significar. Y básicamente es lo mismo que viene a significar con Elías, con Enoch. Fíjate que Moisés, en los libros apócrifos, también es resucitado y ascendido, porque el cuerpo de, dice Judas, que Gabriel contendió con, no me acuerdo con quién, por el cuerpo de Moisés. Entonces se van desarrollando creencias en el periodo intertestamentario respecto de la resurrección y respecto del cielo, etcétera, que no tenemos tan claras y que no tenemos muy estudiadas los cristianos y que nos hacen construir una teología un poco diferente. Por ejemplo, ¿cómo se llama lo que se pone atrás en las tumbas? Que no me acuerdo La ahora. lápida, Hay una lápida que aparentemente significa, dice, que, bueno, estoy muerto, pero al tercer día voy a estar con Dios o algo así, dice. No me acuerdo bien ahora. Pero como que era una creencia, vos fíjate que Lázaro, Jesús esperó 4 días para que Lázaro, para ir a ver a Lázaro. ¿Por qué esperó 4 días? Porque si iba antes del tercer día, mirá si Lázaro se levantaba. Había ah, una creencia, había una hay creencia en una, los judíos de que por un texto del Antiguo Testamento, que es justamente el que se usa para la profecía de Jesús, de que resucitó el tercer día, que dice que había un poder especial de Dios al tercer día de muerto, o que la resurrección, o que uno pasaba al otro plano al tercer día. Es decir, como que si el espíritu de la persona estuviera, no sé, 3 días en la tierra antes de ir al plano eterno. Entonces, hay como una sí. especie de creencia de ese tipo ya. Eh, y después, obviamente, también la predicación de Jesús es influenciada por toda la teología que venía antes de él. Pero todas esas cosas no Ah, las claro. estudiamos, no las conocemos y no podemos ver cómo se va construyendo la escatología, el evangelio, la predicación del reino. A mí me voló mucho la cabeza el saber de que Jesús citaba libros como el libro de sabiduría, libro Sí, que está en la Biblia católica, pues ese apócrifo que se usa ahí, y él citaba eso. Por ejemplo, tú que eso yo ya lo conocía, pero lo mm, estuviste hablando en un debate que tuviste en estos días de sí, Pablo citando a filósofos, eso, y eso no como, sí. wow. Bueno, ¿viste ese capítulo de Romanos 1? Donde habla de que el hombre empezó a adorar a los animales, que se envaneció en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Todos esos 4 o 5 versículos son textuales de Sabiduría 13.
Tremendo. Y textuales. millones de personas desconocen eso. O sea, ya ¿Viste es... cuando Jesús dice, el que come mi carne no tendrá más hambre y el que beba mi sangre no tendrá sed jamás? Bueno, Ajá. en sabiduría, o en eclesiástico, no me acuerdo ahora, dice, hablando de la sabiduría, dice, eh, el que coma mi carne tendrá más hambre y el que tome Mi- mi El que sangre, coma eso, el que vea mi... el que tome mi sangre tendrá aún más sed, dice. Y Jesús lo da vuelta. Le da Dice, yo soy la... mejor que la sabiduría. Tremendo. Uf, Bueno, hay sí, varios textos. Cuando Jesús dice cuando habla de que hay que perdonar a los demás para que Dios nos perdone, eso está en Tobías. Creo que estaba en la oración del Padre Nuestro. Esa frase está en Tobías, literalmente. Era un principio que tenían los judíos. uf, Bueno, tremendo. hay toda una teología detrás del siglo I que no tenemos tan estudiada, que nos permite ver cómo se va construyendo la teología, ¿no? Pero esto nos quita las verdades trascendentales de Dios, sino que tenemos que admitir que son un constructo que se van aproximando a esa realidad, que uno no parte, no parte de la verdad absoluta, sino que va construyendo la verdad paso a paso para que cada vez sea más verdad y cada vez sea menos error. Entonces, los mitos en la antigüedad tienen verdades, pero tienen, si uno los interpreta literalmente, son puro error y pura mentira. De ahí que Literal. se use la palabra mito peyorativamente, porque eran más mentira que verdades. Es- Entonces, de ahí llegamos a la ciencia, que son puras verdades objetivas. La ciencia no opina de Dios, porque donde opina de Dios, miente. ujú. Entonces se limita al campo del objetivo. Y es pura verdad, casi todo lo que dice. ¿Por qué? Porque tenemos un lenguaje, tenemos ideas súper desarrolladas que han pulido el mito. Entonces tenés el paso del mito a la palabra de sabiduría, al logos, la palabra moral, ética, etc. Y después tenés el paso del logos a la ciencia, donde no necesariamente hay que dejar afuera a Dios. Lo que pasa es que, bueno, la ciencia es secular hoy, por eso Dios está fuera de la ciencia y la ciencia no puede decir nada de él. Claro. Aparte, bueno, sabemos, no vamos a hacer acá una defensa de, del cristianismo y la ciencia porque creo que es evidente, ¿no? Ya ahora los ateos científicos están diciendo que son cristianos culturales porque la vida pierde sentido y el ateísmo científico no tiene sentido de ser para la vida. El Es nihilismo que, de Nietzsche no funciona. es Entonces, que es como tú decías algo también bien interesante en eso que estás diciendo ahí, y es como que la ciencia deja el mito de un lado y ya la parte mitológica como que también trata de quitar la ciencia, ¿no? Y es muy interesante cuando se encuentran para ya hablar de Dios, ¿no? Como Dios, o sea, ese complemento, hacen un complemento bien tremendo ahí, ¿no? sí, tal cual. Entonces, bueno, ahora sí vamos a empezar a abordar la pregunta de dónde compatibiliza, ¿no? El mito con la fe. Con la fe, el evangelio. Entonces, los teólogos, en la teología que yo sigo, digamos, o sea, así como uno puede decir yo soy dispensacionalista, yo soy reformado, yo soy bautista, yo soy, bueno, yo pertenezco a una iglesia pentecostal, pero mi teología, en términos de sistematicidad, es neortodoxa. ¿Qué significa esto? Acá voy a entrar un poquito en temas teológicos para después hacer la compatibilización. Eso, entremos ahí, Eh, que será otro dale, del tema de la parte de la neortodoxia también. exacto. Entonces ya vámonos por ese lado. Bueno, el tema es que con el protestantismo, con la libre interpretación de la Biblia, con la crítica bíblica que surge a partir del protestantismo y la libertad de entender los textos sagrados, en contraposición a el discurso rígido
el magisterio unívoco del catolicismo, va a aparecer el liberalismo, que va a tener como su padre, digamos, por decirlo así, en el alemán, es Schleiermacher, no me acuerdo bien cómo se pronuncia, pero que él va a hablar de la religión como emocionalidad, ¿no? Como la religión como una dependencia absoluta de Dios. Y va a ser muy crítico de todas las interpretaciones literalistas. Y a partir de este autor van a surgir las ciencias bíblicas, ya por el siglo XIX y XX, donde se va a criticar todo de la Biblia, donde se la va a poner a la Biblia en cuestionamientos casi infinitos. Y la comunidad cristiana en todo el mundo, no solamente la protestante o la reformada básicamente, porque el protestantismo es muy amplio, pero la reforma no. El protestantismo involucra o contiene, digamos, a sectores más liberales escépticos. No así los reformados, que pertenecen al protestantismo. Pero acá tenemos una lucha de hermenéutica y de interpretación entre la perspectiva católica ortodoxa tradicional, la perspectiva liberal protestante y la teología reformada, donde básicamente la teología reformada va a estar en asociación con la Iglesia Católica, aunque desde el punto de vista, digamos, de relaciones no, pero sí desde en oponerse al liberalismo. ¿Por qué? Porque el liberalismo terminó produciendo escepticismo y ateísmo, básicamente. Pero ¿qué pasa? En el siglo XIX y siglo XX, después de la iluminación y todo esto, donde el conocimiento científico, la centralidad humana iba supuestamente a traer mucho desarrollo social, etcétera, y viene las guerras mundiales, etcétera, hay como una especie de crisis respecto del liberalismo, porque parece que no funcionó el liberalismo, porque centró la atención en el hombre, en la razón, dejó la fe a un lado, dejó la Biblia a un lado y vino la guerra. Entonces, tenemos que hacer algo. Entonces, ¿cómo enfrentamos el liberalismo? ¿Cómo lo enfrentamos? Y ahí surgen dos corrientes. La corriente fundamentalista, de cualquier tipo de denominación, y la corriente neortodoxa. Entonces, la corriente fundamentalista, que no es un término peyorativo, fundamentalismo, sino que se decían fundamentalistas porque decían que lo fundamental eran 5 puntos, que no me acuerdo cuáles son, pero era la interpretación literal de la Biblia, etcétera. Básicamente, a partir de ese punto surge todo lo demás, los cuales se van a radicalizar en la parte hermenéutica y en la interpretación para asentar que Dios había creado al mundo en 6 días, que realmente hubo un diluvio universal, que no hay una evolución, que existe literalmente el cielo y el infierno tal cual se lo describe en la Biblia, bueno, etcétera, etcétera. Obviamente es una interpretación radicalizada del texto bíblico frente al liberalismo, pero después la neortodoxia son autores como Karl Barth, Emil Brunner, Tillich, Molman, Kuhlman, Pannenberg, bueno, otros. Sí. Van a hacer una interpretación de la Biblia que no pierda su sentido existencial, que no pierda las verdades de la teología ortodoxa respecto de, por ejemplo, el perdón el pecado, lo esencial del cristianismo, ¿no? El pecado, el perdón, la realidad de Dios, su propósito, pero van a tomar también del liberalismo la crítica bíblica, van a decir, che, estos liberales están mal encaminados, pero tienen algunas verdades. Y sus verdades son el hecho de entender el texto como un constructo en desarrollo y en proceso. Entonces van a hacer esa fusión y
y van a construir una teología que permite tener una óptica diferente a la óptica ortodoxa, pero que no es la óptica liberal, escéptica. Y es una teología que está en el medio, que no es híbrida, que no es gris, pero que sí es más flexible y más abierta. Y, por ejemplo, para darte una idea, vamos a ir al principio de esta teología, que es entender, y esto no lo entienden, los autores neortodoxos no todos están de acuerdo en todo. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Sí. Por ejemplo, esto que voy a decir, Barth no lo sostenía, y sin embargo sí lo sostenía Tillich. Claro. Por ejemplo, la revelación en la teología tradicional ortodoxa se divide en dos: la revelación general y la revelación especial, donde la revelación general es lo objetivo, lo que vos podés tocar y ver, y la revelación especial es todo lo sobrenatural, con lo que Dios se manifestó en la antigüedad, haciéndose, no sé, por ejemplo, cuando visitó a Abraham, viste que se aparecen 3 varones, Abraham, antes de todo lo de Sodoma y de Gomorra, Sí. a Lot, perdóname. Abraham también me A parece que Lot, se había sí. presentado, no me Abraham acuerdo. también, sí. Y uno de ellos era Jehová. Entonces ahí hay una revelación especial de Dios. Un sueño de un profeta, una visión de un profeta donde se le habla palabra de Dios, es una revelación especial de Dios. Entonces, ahí tenés una distinción que hace la ortodoxia. Por lo cual, después acá creo que no todas las teologías ortodoxas hacen este salto, pero van a decir que la Biblia es una revelación especial de Dios, cuando no es compatible la definición de revelación especial de Dios con sobrenaturalidad, pero tratan de compatibilizarlo por medio de la inspiración. Pero bueno, eso es otro tema a debate. Claro. Pero el punto es el siguiente. El punto es que en la teología neortodoxa la revelación es integral. O en algunos teólogos de la neortodoxia, la revelación es integral. No existe esa división entre la revelación general objetiva y la revelación especial en hechos sobrenaturales, sino que los hechos sobrenaturales posiblemente tengan una explicación natural que nosotros no conocemos o que se experimentan como sucesos extraordinarios, pero que tienen un determinismo divino incluido que les permite ser un canal para la interpretación de la revelación, que es lo objetivo. Entonces, Claro. un sueño, una visión donde Dios le habla a, a un profeta, no es una intervención directa de Dios, sino que es una construcción psicoemocional del profeta en donde él puede hacer una interpretación de la verdad y en términos de su relación con su propia realidad, que viene determinada soberanamente por Dios para ese momento. Entonces, el profeta no es que está siendo intervenido por Dios, sino que él está teniendo una experiencia mística extraordinaria por medio de la cual puede conocer una verdad o puede construir una verdad necesaria para el momento y está determinado por Dios a eso, ¿no? No sé, te hago un paralelo, te voy a hacer un paralelo muy burdo para que se entienda lo del determinismo. O sea, Sí. la ley de la Muy, gravedad siempre muy fue creída, interesante. perdóname Qué que te lo pena cierro. ahí. Sí, dale, ciérralo y sí, sí. Dale. La ley de la gravedad siempre fue conocida, pero hay 2 momentos de la historia cruciales donde si no hubieran acontecido, no hubiéramos llegado a las cosas que llegamos, que son Claro. Newton y Einstein, y donde los dos van a postular cosas que son contradictorias, pero una superadoras que otra, y si no hubiera existido Newton, no hubiera existido Einstein, porque las teorías de Einstein se basan en las teorías de Newton, pero cambian algunas cosas y las modifican, porque estaban equivocadas. Entonces, de la misma manera que ellos llegan a conocimientos que hombres anteriores no llegaron, y no sabemos cómo llegaron a conocimiento, obviamente no fue de manera sobrenatural, pero sí fue de manera reflexiva, creativa, porque la creatividad tiene mucho que ver. Vos fíjate que los filósofos, la ciencia, la crítica científica y la filosofía de la ciencia dice que tenés que tener mucha creatividad para ser científico,
porque para postular hipótesis y para desarrollar conocimiento y explicaciones que vos no tenés al alcance de la mano, que pueden llegar a comprobarse en el futuro, pero que hoy no son tenidas por verdades, tenés que ser muy creativo. Por ejemplo, Higgs postuló su partícula de Higgs 30 años antes de que se descubra. El tipo era un bocho. Entonces, de la misma Sí, manera, los profetas se van anticipando a cuestiones sociales, a cuestiones políticas y a cuestiones espirituales y morales de la misma manera, a través de la reflexión, de la creatividad. Fíjate, no sé, los profetas eran un poco artistas, un poco científicos, un poco políticos, un poco filósofos. sí, Cuando Ezequiel tenían. se acuesta sobre una plancha no sé cuánto tiempo, está haciendo un acting, está haciendo una escena de protesta como la podemos ver hoy. Nada más Sí, que alto acting, alta escena, montó, porque el tipo estuvo no sé cuántos días acostado de un lado y no sé si en bola. sí, sí. Eh, entonces, bueno, fíjate la creatividad de los profetas para lograr que su mensaje impacte. Esto es algo que se hace hoy también. Pero bueno, la creatividad y todo va sumando al conocimiento científico y no necesariamente por ser creatividad no va a estar ausente en los procesos por los cuales Dios quiso que nosotros lleguemos a conocer las verdades espirituales. Entonces, de esa manera la revelación pasa a ser una sola, pasa a ser la historia, la experiencia humana propia, la constitución humana tal cual la conocemos y tal cual la profundizamos, las experiencias extáticas o místicas que tengamos. Lo que pasa es que hay que hacer una interpretación correcta de eso, y ahí está el juego, ahí está la batalla. Entonces, bueno, eso, por ejemplo, se va a desarrollar con la neortodoxia y va a ser diferente en la ortodoxia. Ahora, esto no quiere decir que Dios no nos habla, esto no quiere decir que no podemos relacionarnos con Dios, que Dios no responde o escucha nuestras oraciones. Pero vos te pusiste a pensar qué significa que Dios escucha tu oración si Dios no tiene oídos. Sí, eso sí, lo vino de esa La manera. respuesta a eso, viene por el lado del conocimiento de Dios. O sea, Dios no necesita escuchar a nadie porque ya todas las oraciones que dijeron todas las personas del mundo las conocía antes de crear el universo. Entonces, no es que yo estoy hablando con Dios como hablo con vos. O sea, cuando hago una oración, estoy lanzando un dardo a la eternidad. Porque mi oración está siendo pensada por Dios antes de crearme a mí. Por lo cual, yo siempre digo, por ejemplo, te doy un ejemplo, mira, si yo me pierdo en un barco, yo voy en un barco, no sé, de América a Europa, y en el medio del trayecto me caigo al agua, y no me ven, y el barco se va, y yo clamo a Dios, mandame un barco, Dios mío, porque me muero. ¿Cuánto Sí, tiempo antes tiene que zarpar el barco para llegar a buscarme? Meses. Entonces Dios no va a responder mi oración después de que yo la haga, la va a responder antes, porque ese barco tiene que llegar en el momento que yo estoy orando. Entonces hay un problema temporal ahí que no nos da, ¿entendés? claro, Entonces sí. no es que Dios escucha nuestras oraciones en el momento que las hacemos, no, Dios ya escuchó todo. Entonces nuestra dialéctica con Dios es real, pero eso no significa que no tengamos una explicación para cómo es. De la misma manera los milagros, de la misma manera eh, las experiencias, digamos, extraordinarias, no le quitan su significado. Las pueden explicar, pero explicarlas no significa que no que pierdan su significado. Entonces, ahí es donde entra el punto de si es válida la desmitologización o no. Porque acá Bullman, que es el teólogo de la desmitologización, no me acuerdo si lo hace, mira, justo te traje en este librito, no me acuerdo si lo Sí, hace en este librito que está muy bueno, que es muy cortito para poder entender el tema, ahí, que es el Nuevo Testamento y la mitología. No me acuerdo si en este librito o en otro, él dice que desmitologizar es diferente a desmitificar. Porque cuando uno dice desmitifica, lo que está haciendo es sacar completamente el mito. Pero cuando uno desmitologiza, lo que está haciendo es reinterpretar los elementos mitológicos.
no para sacar, para borrarlo, sino para entender el significado más profundo del relato, del mito. Entonces, cuando uno desmitifica, lo que está haciendo es sacarle el completo sentido al mito. Es decir, si yo comprendo al Evangelio como un mito, desmitificar querría decir que el Evangelio es mentira. Pero si yo quiero desmitologizar, lo que estoy diciendo es que el Evangelio es verdad, pero que hay que quitarle los elementos de la mitología. Que son que, por ejemplo, un sacrificio humano o animal puede borrar el pecado o puede expiar el pecado. Eso es mitológico. Porque Dios no necesita de derramar sangre para perdonarnos. Dios es así, te perdona. Dios decide perdonarte y te perdona. El sacrificio, en algún sentido, lo hace Dios. Cuando tu hijo hace algo malo, vos no haces un sacrificio o lo haces pagar para perdonarlo. El perdón es justamente que te perdone, listo. Entonces, ahora, nosotros necesitamos la didáctica. Cuando mi hijo se equivoca, yo lo perdono, pero lo hago hacer algo para que corrija el error, para que aprenda la justicia, etc. Entonces, la muerte de Cristo tiene un sentido didáctico, y esto lo va a trabajar la neortodoxia y también algunas alas del liberalismo no escéptico. Es un ejemplo didáctico del sacrificio de Dios para perdonar nuestras miserias y pecados. Pero Dios no necesita un sacrificio. Pero sí nosotros necesitamos un sacrificio para entender el sacrificio de Dios y el perdón de Dios. Claro. Y la justicia de Dios. Sí, claro. ¿Entendés? Nosotros necesitamos, por nuestra condición y para nuestro aprendizaje. Pero bueno, ahí es donde no se pierde el significado, donde se mantiene la verdad, etcétera, ¿no? Y la teología contemporánea empieza a cobrar un poco más de sentido. Pero bueno, esto, lógicamente, el ala fundamentalista no lo va a tomar, no lo va a aceptar, porque es una perspectiva diametralmente opuesta, digamos, ¿no? Ahora, desde la perspectiva neortodoxa, no invalidamos la fe de los fundamentalistas ni de los católicos. Sí podemos discutir ciertas cosas, ¿no? Pero la fe y la experiencia de vida cristiana es totalmente vivible en el fundamentalismo, en la reforma, en la teología reformada, en el cristianismo católico. Son expresiones cristianas válidas. De hecho, vos podés vivir hoy como si estuvieras en el siglo I, sin los conocimientos de la ciencia moderna, y te seguirías relacionando con Dios, aunque creas todo literal. Exactamente. Entonces, la idea de la ortodoxia no es ponerse en la vereda enfrente respecto a la vivencia de fe, es explicar la fe de otra manera, acorde a los conocimientos actuales del hombre. Y vos fíjate que yo, pensando y teniendo esta línea de teología, yo sirvo en una iglesia, me congrego los domingos, todos los domingos, más de los domingos, hago estudios bíblicos con mis hermanos, pero sí tengo que tener tacto. Y ahora yo lo hablo con libertad porque estamos en un podcast donde profundizamos en temas bíblicos a otro nivel. Pero en la iglesia, a veces no podés compartir esto con todas las personas, porque tienen las personas su grado de madurez, su proceso también teológico. Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero como siempre se dice, o sea, si vos no sabés nadar, no te vas a tirar al océano. Y tampoco te vas a tirar a la pileta de natación. Vas a nadar en una piletita chiquita. Vas a tirarte en una piletita chiquita. A la medida que vos vas aprendiendo a nadar y también vas teniendo resistencia y ejercicio práctico, por ahí te puedes tirar en la pileta de natación y por ahí te puedes tirar en un lago y después en el océano. Entonces hay que tener cuidado de lo que uno hace. Es algo que admiro, ahí que lo dices, lo admiro en personas como Jorge Carrillo de Cultura Teológica, y ahora que tú lo estás diciendo, el respeto que tienen hacia la iglesia, hacia los hermanos de la congregación, porque como te comentaba ahora que tengo conocidos y sabe uno de gente que pues lastimosamente se van del otro lado, al conocer estos temas ya se van hacia el agnosticismo o ateísmo, y muchos quieren es dañar
aunque digan que no, quieren es que la gente ya piense como ellos, hacen una burla, unos, depende de su personalidad, entonces ya van al insulto, van a todo eso, a querer causar problemas dentro de la congregación, y muchos lo hacen, van y pelean con el pastor y usted me mintió y usted pasa eso tristemente. Pero ya que tú lo dices, entonces como tú, como Jorge Carrillo, que son personas que van en ese proceso y que les gusta y son intelectuales, que están en esta parte ya más intelectual de leer, que les gusta tanto, eh, pero tienen esa parte primeramente humana y también un respeto hacia lo divino, porque no quieren causar un daño y que hacerle un daño a la persona. Y como estás diciendo, depende del agua, la gente va nadando, va adquiriendo su madurez, lo mismo como dice, eh, poniéndolo en cierta perspectiva, aunque Pablo no lo esté diciendo en cuanto a este tema, pero el tema de leche espiritual o ya de viandas, de Tal un cual. alimento más Sí. sólido, entonces eso sucede. Pero me llevó a pensar también algo bien interesante en cuanto a la fe. Mira qué bonito es la fe, y cuando hablé con Jorge Carrillo de Cultura también, que tocamos el tema de la fe, lo interesante que es eso, que Dios da ese, como esa vía para uno acceder con él, el tema de la fe, porque personas como vos y digamos, yo no estoy quizá en el nivel tuyo, estoy en del intermedio más abajo, podría pensar yo. Ustedes están en otro tipo de nivel y hay hermanos en congregaciones que son felices viviendo su fe muy espontánea, creyendo absolutamente todo lo que la Biblia le dice tal cual, pero cuando eso se hace con respeto es muy Es válido. bonito y es muy interesante. Ahí mencionar, por ejemplo, el debate que tuviste hace poco, en tu canal pueden ver el debate, no vamos a ahondar, pero personas que llegan a ese nivel ya de ser groseros, de un ataque a veces hasta personal, ahí es donde se ve feo eso, pero es muy respetable cuando una persona quiere vivir su fe de una manera espontánea y así creer todo literal como lo dice la Biblia, pero si hay respeto, si lo hace de una buena manera, es su manera de vivir la fe. Pero entonces ambos, yo he hablado mucho de este tema, ambos tienen fe, la tiene el fundamentalista, la tiene el neortodoxo, ambos la tienen sus ideas, pero ¿dónde descansa? ¿A dónde llega todo? A Cristo, a Amén. la fe, eso es lo bonito donde se encuentra, pero son cosas muy, en el momento no se me ocurre como para ejemplificar algo en la vida diaria de gente que viva eh, aquí algún proceso y que los lleve a un fin, pero alguien lo vive de otra manera, pero hay alguien, hay uno que tiene un conocimiento más elevado, por decirlo así, y la otra persona no ni siquiera quiere acceder a ese conocimiento, no le hace falta, no le gusta, o sea, en su persona no le hace falta leer, investigar, eso no le, él vive así, él espera al Señor, él espera la venida del Señor o el día que muera, estar en el cielo, habitar con él. Personas como tú también esperan al Señor, también creen en una vida eterna, pero lo llevas en otro proceso. Te gusta investigar, te gusta estudiar, te gusta actualizarte, no estás en contra de la ciencia, antes te gusta la ciencia. Y eso entonces
bastante, bastante chévere eso, hermano. No sé qué más puedes allá acotar o para No, ir. mirá, eh, a ver, esto puede ser una excusa para, bueno, como el literalismo no es cierto, entonces ya no soy más cristiano. Ahora me voy a poner me voy a meter bien en el barro porque ya no tiene sentido mi fe, porque yo creía que todo eso era verdad, es verdad literal, no verdad simbólica. Entonces, ojo, porque esto es el tema de las ciencias bíblicas, la crítica histórica y todo esto y la hermenéutica, es utilizado por algunos como una excusa para no cumplir lo que Dios nos manda en su voluntad y volverse a barro. Esto no es así. O sea, eh, mira, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que a veces debato el tema de si la Biblia tiene errores o no. Mira, si la Biblia no tiene errores, listo, perfecto. Eso significa algo. Listo, que es completa palabra de Dios. Ahora, si la Biblia tiene errores, ¿qué significa? Bueno, te van a decir, no, que es todo mentira. No, no, porque los libros de ciencia probablemente no tengan ningún error y no por eso son palabra de Dios. Y entonces un libro que tenga un error, no por eso queda anulado en todo lo que dice. Qué interesante eso. Entonces, Uf, a veces usan como excusa, bueno, si la Biblia tiene errores, entonces dejo el cristianismo. Me lo han dicho pastores. Pastores me conozco lo han gente dicho. así. O Conozco sea, vos gente. fíjate que puede ser una completa excusa para volverte al mundo y meterte en el barro esto. Entonces, por eso hay que tener cuidado. No por el tema de la desconstrucción de la fe, por dónde puede llegar a terminar, porque eso depende de tu corazón en realidad. Si tu corazón, si tu tesoro no es Dios, va a ser una excusa para volverte al mundo, para irte a pecar, para dejar el cristianismo, para hacerte ateo. Ajá. Ahora, si tu tesoro es Dios, vas a encontrar la vuelta para no defraudar a la verdad, pero para mantener el sentido. Eso creo que es importante decirlo. Después otra cosa que me venía a la mente también es, por ejemplo, en Juan 3, cuando Jesús dice, nadie descendió del cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo, dice. Pero fíjate que esto es una desmitologización que Jesús hace de los ascensos al cielo, porque está negando que Enoc y que Elías fueron al cielo. O sea, ¿qué Y ahí, hermenéutica utiliza Jesús para negar cosas que dice la Biblia literalmente? ve qué interesante. Ahí entonces, ahí me estás dando en parte respuesta a lo que me estabas comentando ahora con Elías y Enoch. Tiene Claro. sentido. Qué interesante. Entonces, ahora también puede estar significando, porque hay otros en la mitología griega, por ejemplo, está la apoteosis, que es la ascensión. Hércules, cuando pasa todo lo que pasa al final de su vida, es ascendido, digamos, pasa al otro mundo, es elevado. Es- lo mismo pasa en los mitos romanos. Entonces, Jesús probablemente también está incluyendo acá en esta afirmación, o más específicamente está incluyendo, personajes mitológicos a los cuales se le atribuye alguna ascensión y que tienen un poder específico. Por ejemplo, hay un mito de un dios que no me acuerdo cómo se llama, que era un sanador y hacía curaciones. Y este había ascendido y había logrado sus poderes, qué sé yo, y había vuelto como a la tierra y sanaba gente. Bueno, posiblemente ese texto esté atacando o esté respondiendo a esa clase de historias. Claro, Entonces, bueno, así como te dije que el Antiguo Testamento y sobre todo los capítulos de Génesis 1 al 11 respondían a una cultura y a una mitología babilónica, el Nuevo Testamento y los Evangelios específicamente responden a cuestiones culturales de esa época. Lo que pasa es que si vos no sabes las cuestiones culturales de esa época y no sabes a qué estás respondiendo, no vas a entender el sentido más profundo de las afirmaciones. claro. Uf, Cuando muy los interesante. cristianos en el siglo I decían, Jesús es el Hijo de Dios,
lo que le están diciendo es, no, César, vos no sos autoridad sobre nosotros. Claro. Por eso se los consideraba subversivos y se los perseguía. Ahora, y acá se rompe un argumento también, ¿no? Porque entonces lo he escuchado decir a muchos. Justifican, muchos creyentes sinceros justifican la resurrección en el hecho de que, de decir, los discípulos dieron su vida porque creían en la resurrección. No mintieron respecto a la resurrección porque dieron su vida. Pero no, a los cristianos no se los mataba por creer literal o alegóricamente en la resurrección. Se los mataba por la confesión respecto de su autoridad, que es Jesús. Por eso se los perseguía, porque es subversivo. Claro, para el Y bueno, imperio. entonces, exactamente. Y después, bueno, así hay un montón de cosas para analizar, de los evangelios, del Nuevo Testamento, de cómo impacta esto por ahí en doctrinas más específicas, que se lo podría analizar también. Pero como Está te digo, bueno no para tiene que otro ser, no programa, tiene, sería bien sí, bueno. sí. No tiene que ser una excusa esto. No tiene que ser una excusa para dejar Dejar de hacer la lo que fe. creemos que es la voluntad de Dios, ¿no? Y sí tiene que ser un disparador para ser un poco más flexibles. No te digo, bueno, ahora somos amigos de los budistas, somos amigos de los gnósticos, de los masones. No, con ellos hay que debatir y hay que hacer apologética cristiana. Pero no Claro. hagamos apologética cristiana basada en el literalismo bíblico. Y no vayamos con la Biblia a las otras religiones a decirles, crean en Les nuestra verdad vi porque nosotros tenemos bibliazos. la palabra de Dios. Con ese argumento no vas a ganar a nadie. El argumento que gana a lo largo de la historia es el ejemplo. Es que tu verdad funciona. Es que tu verdad, que tu mito, que tu evangelio, que tu predicación construye una sociedad mejor. Esa es la verdad. Esa es la mejor apologética. Y Claro. basar la apologética cristiana para defender el cristianismo respecto de las demás religiones en la historia. No necesariamente eso implica, basarla en la historia, implica tener una noción del texto bíblico y su desarrollo y nutrirse de eso para conocer la historia. Pero no, si vos lo haces solamente desde la Biblia, vas a hacer una apologética que va a funcionar en el siglo I, en el siglo II. ¿Entendés? Pero no va a funcionar en el siglo XX. Exacto. Y es un. Es que ¿Cómo le, es tan. cómo le predicas? ¿Cómo le decís a un vegano que un sacrificio animal perdona el pecado? Es expiación del pecado. ¿Cómo le explicas? No podés. Claro, sí. No, y es muy. Es que es muy evidente que nosotros como seres humanos vamos en un desarrollo. O sea, eso es demasiado evidente el progreso que ha acontecido a lo largo de la historia. Que si bien los antiguos tenían también tremenda inteligencia y que Dios también ahí estaba obrando, y que nosotros todavía tenemos tantas cosas de ellos que todavía se han quedado en nosotros. Para mí a veces es tan sorprendente ver cómo en nuestra cultura todavía están las cosas de los antiguos griegos, de los antiguos romanos, que eso sigue ahí, pero hay un progreso, hay tecnología, hay nuevas ideas y eso, y hacer ahí un hincapié de que no, porque hay nuevas cosas, pues también uno va a simpatizar con todo, porque ahora también hay mucha locura, el feminismo extremo, ahora esta gente que se cree perro, que los movimientos de colores, las La cuestiones, ideología de género. La ideología de género. eso, no es de simpatizar, sino de que hay también pensamientos muy interesantes, desarrollos filosóficos de muchas personas. Entonces vemos cómo dan un progreso y como decía ahora al principio también, de que la Biblia muestra cómo es una teología en desarrollo.
Y ya lo que tú Sí. mencionaste ahora con respecto a Jesús, de cómo le va dando vuelco a un montón de situaciones y dijiste ahora algo, se me pasó algo muy interesante. Con respecto a Jesús, y uno ve, no recuerdo exactamente, pero ve uno como, y se ha mencionado, y muchos pastores en la iglesia y todo lo mencionan, de que en la antigüedad era una sombra de lo que Cristo iba a hacer. Entonces ya lo que vos ahí estás desarrollando y lo estás dando desde una perspectiva más neortodoxa y estás exponiendo tus puntos, también es muy, muy interesante. Los pastores normalmente en las congregaciones hablan de ese tipo de sombra de Jesucristo como Mesías que venía a cumplir y es de una manera más de la iglesia, más espiritual y todo eso, pero todo lo que tú estás mencionando ahí, bien interesante y también tiene que ver, porque uno, como todo llega ahí donde Cristo y ve uno lo anterior, una sombra, el tema de sacrificios, el tema de la mitología, bien interesante, que una charla muy, muy amena, muy, muy interesante todo este tema, hermano. Y bueno, no, me gustaría en otro momento que podamos charlar otro tema, seguir desarrollando este tipo de temas, hermanos, también interesantes. Y una última pregunta que te quería hacer ahí ya como para ir finalizando es, ¿cómo te sentís vos antes, pues, que pertenecías a la comunidad de hermanos libres? Ahora estás en una iglesia pentecostal y todo esto, pero ¿cómo sientes tu fe al ya descubrir todo eso? Eh, ¿Cómo sentís ese cambio ya a ser más neortodoxo que ortodoxo? ¿Cómo fue ese cambio de antes? ¿Tú tuviste tu momento de ser fundamentalista o nunca fuiste tan? Sí, también. Sí. Y lo que me pasa ahora es que no me quiero fundamentalizar con esta perspectiva tampoco. Porque también puede llegar a ese punto, claro. Uno cuando, ¿qué dice Pablo? Y acá Pablo lo dije en el debate el otro día. Cuando Pablo dice, el que se cree que sabe algo como debe saberlo, el que se cree que sabe algo, no lo sabe como debe saberlo, dice. Básicamente está diciendo, solo sé que no sé nada. Que no sé nada. Sí, Dando un filósofo. está ahí como un ¿Qué pasa? filósofo, sí. Mientras más, en este tipo de perspectiva, mientras más uno entiende, más se da cuenta que le falta más por entender. Pero ¿qué Ajá. pasa? Lo que yo noto en el fundamentalismo es que se piensa que se sabe todo y que se sabe cómo se debe saberlo, pero en realidad se sabe mucho menos que el que piensa que no sabe todo lo que tiene que saber. Me Entonces, enredo ahí. sí, es un enredo, pero el punto es que aunque yo emocionalmente y en mi fe me siento muy seguro del Dios a quien creo como Pablo, también sé que desconozco muchas cosas que me hacen estar atento, me hacen estar eh, como eh, humilde, expectante, desafiado a qué va a venir, Sí, a si no puedo redescubrir algo en la ortodoxia que no entendía. Por ejemplo, me pasa en el mundo pentecostal, hay mucho énfasis en el mundo espiritual, claro. en lo demoníaco. eh, y yo lo vivo eso lo trato de vivir en un punto de equilibrio
en el que vos no podés estar viendo a Satanás en todos lados y demonios por todos lados. Pero tampoco podés dejar, tampoco, aunque seas neortodoxo o incluso hasta un poco liberal, no te podés creer que vos tenés todo controlado y que tus fórmulas científicas y tus teorías psicológicas van a explicar toda la realidad. Porque ahí ya te estás Exacto, fundamentalizando en tu pensamiento. es ¿Entendés? cierto. Entonces tenés Sí, que estar atento. Y no por eso, a veces, no utilizo el nombre de Jesús para atar o desatar principados. A pesar de ser no ortodoxo, no es que eh, no vivo el mundo espiritual como lo vive el pentecostal, pero soy un poco qué más bien. sobrio en eso. Eso de no irte a un extremo de, sí, bien lo dijiste ahí, de no querer ya pensar de que el pensamiento en el que estás es el definitivo, que ahí está totalmente la verdad, ¿no? La verdad se sigue desarrollando. Es como Jorge Carrillo comentaba una vez, Jesucristo es la verdad. Claro, eso no se puede negar, que Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Pero nosotros que somos seres humanos imperfectos y que vamos en un desarrollo y que tenemos tantas falencias, nos toca ir en un transitar. Y a mí eso, yo a veces me pongo a reflexionar y es bien interesante el ver cómo Dios todo lo lleva en un proceso. O sea, en este mundo se supone que es una eternidad, que vamos a seguir eternamente. Y estamos acá en la tierra, unos por muchos años, otros por menos, pueden morir antes, pueden morir de muy viejos, pero Dios va llevando todo en procesos. Dios no lo da todo de golpe, de mostrar totalmente de golpe, sino que nos llevan un proceso. Entonces eso me parece que enriquece mucho en el ámbito de la filosofía, en la ciencia, en lo espiritual. Qué bacano ver cómo se va desarrollando para las personas que le interesa, porque como decíamos ahora, hay gente que se cierra en su fundamentalismo, sea un ortodoxo, sea un fundamentalista, totalmente se cierra y lo único que hace es hablar despectivamente y todo, y aquí está, y así muero, punto, listo, está bien. Pero cuando se abre, se expande, uno no llegar al nivel de ser tampoco un liberal, pero de también abrir y de mirar y ver cómo Dios nos va dando paulatinamente, si lo vemos, es bien bonito eso, porque hablábamos también ahorita del que se va al extremo de ya negar a Dios o de ser escéptico porque no le parece que descubrió algo dentro de la neortodoxia, de algo. Entonces ya dice, no, no me sirve y no creo en ese Dios. Para mí Jesús no es Dios, no creo en él y se va. Entonces llega a ese extremo, pero cuando, como dice también Pablo, retener lo bueno, desechar lo malo. Entonces se retienen cosas buenas y va viendo uno que en todo Dios se está expresando, en la ciencia, en la filosofía, en lo espiritual, en lo moral, es tremendo, bacanísimo. Entonces, bueno, hermano, no te agradezco por el espacio y espero pues que no sea la última vez y por ahí podamos luego tocar otros temas interesantes y nos ayudes ahí con lo que sabes. Muchas gracias. Amén. No, gracias a vos por el tiempo. Y bueno, nada, salvar a la gente y nada, que la gloria sea para el Señor, ¿no? Amén, así es. Amén. Y bueno, ahí te dejo para que descanses. Por acá hubieron algunos comentando, por acá está otro punto de vista, dice que luego por ahí lo verán diferido. Qué bueno.
Ahí sí, un saludo los que estuvieron, los que siguen ahí conectados, los que lo van a escuchar en diferido. Entonces ahí por este medio y ahí te estaré compartiendo también por si lo deseas postear ahí Dale, en de tu cabeza. canal. Listo, hermano. Entonces, un abrazo y Saludos, agradecerte Jimmy. pues ahí por el espacio. Que descanses. Bendiciones y hasta pronto igual. Hasta pronto, hermano. Bye, Gracias. bye.